reclamar de ahí que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, por ejemplo, allá en los ranchos antes, si alguien era ganadero o tenía vacas, chivos, bueno, eso era muy chiquito, ¿verdad? Pero a los animales que querían ser de una mula, un caballo, etcétera, para ellos reclamarlos usaban un fierro con las siglas, las letras, ¿verdad?, de su nombre y apellido. Por ejemplo, yo me llamo Jacobo Algándar Medina. ¿Cuáles serían mis siglas? JAM, J de Jacobo, A de Algándar, M de Medina. Yo esas letras las pongo en un fierro, ¿verdad? Y cuando yo compré un animal o nació ahí, que ya llegó el tiempo de que yo ¿verdad?, lo marque para yo comprobar que es mío, entonces agarra uno de ese animal, lo ata, lo amarra y el fierro lo mete al fuego hasta que está el rojo vivo, lo saca y se lo pone al animal y pues sí duele, pero es la manera en que ahí quedan grabadas sus iniciales. Si alguien por ahí se lo roba, esa persona, la dueña, la que le puso el fierro, tiene el derecho de reclamarlo, porque ahí dice, ese animal trae mis iniciales. Entonces, si nosotros no tenemos la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, Él no nos va a reclamar, aunque nosotros decíamos que Él nos reclame. En aquel día le van a decir muchos al Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre bauticé, en tu nombre hice esto y aquello. Simplemente le voy a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque no va a tener la señal del Espíritu Santo. Y la señal del Espíritu Santo no son lenguas. El Señor sabe quién tiene el Espíritu Santo y nosotros también. Porque el Señor dijo, Pablo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si una persona anda desordenadamente, yo no tengo que preguntarle si tiene el Espíritu Santo. Ya sé que no lo tiene, porque el Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidades, bondades, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero si yo no tengo nada de eso, aunque hable lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciéndonos la Biblia. Si yo quiero saber si tengo o no el Espíritu Santo, pues tengo que dar el fruto. En la Iglesia Apostólica se enseñaba y se enseña que si alguna persona no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y ese es un tremendo error. Luego lo vamos a ver con la palabra de Dios. Una ocasión había allá en la sierra, en Sinaloa, un hermano que había sido muy fiel cristiano, muy entregado a Dios, pero él no había hablado lenguas. Y como les enseñaban que si no hablaba lengua no tenía el Espíritu Santo, entonces este hermano por alguna razón se enfermó y cuando estaba ya agonizando para morir, el pastor llegó y qué manera de consolarlo, de infundirle fe, de ayudarlo. Le decía, pero hermano, acuérdese que usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y el otro ya agonizando, acuérdese que usted no ha recibido el Espíritu Santo porque no había hablado lenguas. Entonces, ¿cómo partía ese hermano a la eternidad? ¿Con qué fe? Más bien lleno de dudas, porque en lugar de ayudarlo el pastor estaba con eso. Acuérdese que usted no ha recibido el Espíritu Santo. Otro hermano que conocí en un lugar que se llama La Reforma, municipio de Angostura, que así lo habían enseñado, se puso y dijo un día, bueno, ya le he pedido tantos años a Dios que me dé el Espíritu Santo y no me lo da. Y le pido y no me lo da. Hay algunos que apenas van por primera vez a la iglesia y Dios ya le da el Espíritu Santo. Y yo que tengo tantos años en la iglesia, Dios no me lo da. Sacó él deducciones, dijo, yo creo que Dios a mí no me quiere. Y dijo, voy a ir con el pastor y me voy a despedir, a darle las gracias y a decirle que yo ya no voy a continuar siendo cristiano porque no tiene caso si Dios no me da el Espíritu Santo. Y entonces, pero antes de ir, porque él se le llevaba leyendo la Biblia u orando,
Si no estaba orando, estaba leyendo la Biblia, o si se acercaba por ahí a alguien, era para estarle hablando de Cristo. Era un hermano muy santo, pero con un entendimiento equivocado. Y entonces, como él pensaba ir, antes de ir a hablar con el pastor, abrió la Biblia aquí y leyó que dice: desde que creíste, recibiste el Espíritu Santo. Desde que creí, recibí el Espíritu Santo. Entonces yo tengo el Espíritu Santo, pensó. Y se puso a analizar el texto y él abrió la Biblia así al azar, y al abrirla, ahí estaba aquel texto. El Señor se lo estaba señalando. Entonces ya no fue él a decir al pastor que ya no iba a ir, porque ahí el Espíritu Santo le habló a él a través de su palabra. Entonces hay que entender, ¿verdad?, por esto, qué es tener el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que vamos a seguir viendo pues que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en Efesios 1:13 nos está diciendo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, eso es lo importante, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el sello de Dios se recibe cuando se cree al evangelio, cuando se cree en el Señor Jesucristo, pero como dice la Escritura, verso 14, que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención. La palabra redención es hasta que Cristo venga a salvarnos, redimirnos, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros estamos poseyendo el Espíritu Santo porque hemos creído a la palabra de verdad. Entonces ahí eso nos dice que son las arras. La palabra arras pues significa garantía. Garantía. Por ejemplo, como decía ahorita hace un momento, una mujer, ¿verdad?, ahorita pues ya en estos tiempos modernos, ¿verdad?, si se casan, pues tiene cuenta con un papel, un acta que se llama de matrimonio. Y si en un momento el esposo, ¿verdad?, no cumple con su deber, con los hijos, con la esposa, bueno, va a reclamar sus derechos. Si él dice que él ni la conoce, va a sacar su acta. Aquí dice que tú te casaste conmigo. O sea, es una garantía. Tener el Espíritu Santo es una garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Si no tenemos, ¿verdad?, ese Espíritu Santo, no hay garantía. Ahora, vamos a seguir viendo Gálatas 3:2. Un poquito atrasito de este donde estamos leyendo. Gálatas 3:2. Nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Fíjense la pregunta. ¿Recibiste el Espíritu? Ahí está Espíritu con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, cuando nosotros oímos con fe en el Señor, en su palabra, en su evangelio, es porque esa es la garantía de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Cuáles eran las obras de la ley? Pues eran guardar los días de fiestas, o sea, los sábados, muchas cosas, las lunas nuevas, la Pascua, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las trompetas, etc. Ellos tienen sus celebridades, el pueblo de Israel. Entonces, pero conforme a la ley, nadie puede ser salvo. Pero dice que malditos sois con maldición, ¿verdad? Todo porque nadie puede cumplir la ley, y al no cumplirla, pues no es salvo. La ley tiene 613
me parece que 614 mandamientos. Y si cumplió 613, le faltó uno por cumplir. Con uno que lo cumpla es culpable de los 614. Entonces, nadie puede ser salvo. Entonces Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley? O, hace la pregunta, o por el oír con fe. Y le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque eran cosas de la carne. Entonces vemos que una persona, ¿verdad?, que al oír con fe la palabra de Dios es en ese momento cuando recibe el Espíritu Santo. Bien, seguimos viendo en 2 de Timoteo, está más adelantito, 2 de Timoteo, antes de Tito, antes de Hebreos. 2 de Timoteo, capítulo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento es la doctrina. Teniendo este sello, aquí habla del sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué significa invocar el nombre de Cristo? Invocar el nombre de Cristo no se refiere a pronunciarlo. Alguien puede decir Jesucristo. Ah, porque dijo Jesucristo, ya recibió el Espíritu Santo. No, no. Invocar es un rito o una ceremonia muy solemne que es el bautismo. Cuando la persona fue bautizada en el nombre de Jesucristo, ahí se invocó el nombre, porque se hizo en ese acto tan solemne, tan respetuoso, tan serio, y a eso se le llama invocar. No pronunciar es otra cosa. Así que invocar es que haya recibido de esa manera tan solemne el bautismo. Entonces aquí está diciéndonos, ¿verdad?, que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? El Espíritu Santo es el sello. Conoce al Señor a los que son suyos. ¿Qué significa? Que si no tiene el sello, Dios no lo conoce, lo desconoce. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de, ¿verdad?, el nombre de Cristo. Si ya hemos sido bautizados, no tenemos que seguir viviendo igual. Tenemos que apartarnos del pecado, de la iniquidad. Hay cosas que a veces por falta de enseñanza o qué sé yo, no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros, de antemano ahí está la palabra. Pero si eso fuera poco, a veces, bueno, pues hay que indagar, preguntar. Oiga, hermano, al que le dirige, ¿estoy bien haciendo yo esto o aquello? Hay que preguntar, hay que indagar, ¿verdad? Porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, como dice aquí, apártese del mal. Entonces tenemos nosotros que cambiar. Vamos a ver en 2 de Corintios, estamos atrás. 2 de Corintios, recuerden que Corintios tiene dos cartas, la primera y luego la segunda. 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, versos 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha, ¿qué cosa? Sellado. Eso es, el Espíritu Santo nos ha sellado, ¿verdad? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Así que las arras, hermanos, es recibir el Espíritu Santo, recibir la garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios.
Así que el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios es el mismo Espíritu Santo. Por eso leíamos donde partimos en Juan 4:24. Dios es Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo. Entonces, y Dios, que es el Espíritu Santo, es el que nos confirma, el que nos ungió, el que nos ha sellado y nos ha dado las arras, nos ha dado la garantía. A veces alguien está dudando si va a tener parte con Dios. ¿Por qué? Porque o hay aquí algo en su vida, hay algún pecado, hay alguna cosa que lo hace dudar. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos por qué estar dudando. Si este momento Dios viene por alguien de nosotros y nos morimos, no tenemos que irnos dudando, sino creyendo que es un momento, ¿verdad?, de irnos con el Señor. Así que Él es nuestro dueño al darnos la garantía, las arras, ¿verdad?, del Espíritu, que es el Espíritu Santo. No importa que no se haya hablado en lenguas. Ahí en esa misma carta, pero ahora en el capítulo 5, 2 de Corintios 5:5, 2 de Corintios, ¿ya estamos? Porque ahorita leímos 2 de Corintios 1, ahora vamos al capítulo 5. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dicho de otra manera, quien nos ha dado la garantía. La garantía. Si usted compró algo en este tiempo, vamos a decir, compró una batería de carro, compró algún mueble, compró alguna cosa, a usted le entregan un papel que es la garantía. Si usted compra un celular, aquí está este papel, es una garantía. Esta garantía le va a durar tanto tiempo. Si le pasa algo a su celular antes de esta fecha, su celular se le va a reponer. Eso es una garantía. Recibir las arras es recibir el Espíritu Santo, es recibir la garantía de que somos hijos de Dios. Entonces, ahora vamos un poquito adelante. Efesios, después de Gálatas, Efesios, capítulo 4 y versículo 30. ¿Estamos? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. O sea, quien nos selló fue el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, nos está diciendo, ¿verdad?, que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Podemos recibir el Espíritu Santo, pero si contristamos al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Ya estuvo con nosotros, pero nos dejó, se salió, se fue, porque estamos haciendo algo que al Espíritu Santo no le agrada. Estamos quizá pecando, y cuando hay pecado, el Espíritu Santo se contrista y venimos al culto, pero ya no sentimos esa unción, ese gozo, ya no sentimos la bendición del Espíritu Santo, porque ya no está. Sí lo recibimos, pero al contristarlo, se salió. Entonces nosotros hay que entender que si nosotros contristamos, dice, no contristéis, con el cual fuiste se va a perder la redención. Si lo hemos contristado y no nos humillamos para rogarle que vuelva, pues entonces cuando Él venga ya no hay garantía, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Se puede recibir, pero se puede perder. Ahora se puede volver a, por ejemplo, el salmista David, allá en el Salmo 51, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Y le dice,
no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, ya no lo dio, pero